¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Diariamente aquí te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que vos estés bien informado y sepas lo que realmente está ocurriendo en la República Argentina. Otra más de la ministra de Seguridad, Iván, ahora le ha propuesto, ha dicho, ha sugerido a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que en vísperas del feriado de la cumbre del G20, que tiene tan revolucionado al gobierno de Macri, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires abandonen la ciudad. Sí, por eso a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El Éxodo Porteño, lo que propone Patricia Bullrich, tal vez tratando de recordar lo que fue aquel momento histórico del éxodo jujeño en otras circunstancias, mucho más valiosas y valederas a nivel histórico que las actuales, ¿no? Pero tal vez intentando compararse, por eso nos acompañás a partir de este momento con El Éxodo Porteño, otra más de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que enseguidita vamos a recordar las cosas las cosas más graves en cuanto a acusaciones que ha lanzado la ministra de Seguridad. Mire, tenemos un programa con muchos temas. Tenemos las últimas novedades desde el barco que está buscando al submarino San Juan. Ayer los recordábamos aquí en Minuto 1. Ayer poníamos el informe de un año de mentiras, de encubrimientos, de contradicciones por parte de la Armada y del gobierno. Hoy una luz, una lucecita de esperanza se ha abierto. Desde el barco que lo está buscando enseguida, el testimonio exclusivo de Luis Tagliapetra, un luchador realmente, el papá de uno de los submarinistas que nos va a informar de las últimas novedades. Y también la jueza del caso Marta Eséñez, que fue la que dio una indicación desde la vía judicial para que se busque en la forma que ahora se está buscando. Pero además, hoy es un día para rescatar un hecho institucional, político, muy importante. Usted sabe, lo venimos marcando aquí diariamente, cómo el gobierno de Macri ha colonizado a buena parte de la justicia, cómo el gobierno de Macri presiona diariamente sobre jueces y fiscales que se han constituido, muchos de ellos, en el brazo ejecutor de la eliminación por la vía judicial del adversario político en la Argentina. Hoy vamos a tener la palabra del juez de garantías de Avellaneda, Luis Carsoglio, que ha denunciado, que ha tenido la valentía de denunciar que dos agentes de la AFI en nombre de Macri lo visitaron para presionarlo, para que meta preso a Pablo Moyano. Enseguida el propio juez va a contar todo ese relato. En el marco de estos aprietes del gobierno a la justicia, es muy importante destacar el hecho institucional que hoy ocurrió por parte de un peronismo unido. Ese es el valor de la unidad del peronismo frente a aquellos fundamentalistas del odio y de la revancha que hay incluso en el peronismo. Fundamentalistas del odio y de la revancha que hay incluso en el peronismo, que sostienen que no hay que tener gestos de unidad y que son funcionales a Cambiemos, como lo fue Florencio Randazzo el año pasado, cuando por egoístamente jugó por odios, por rencores del pasado y se quedó con un pobre 5% siendo funcional a Cambiemos. Lo que pasa es que muchos en el peronismo hoy empiezan a preguntarse, ¿vamos a quedar pegados como Randazzo en el 2017 a ser funcionales del gobierno? ¿Quiénes van a ser los Randazzo del 2019 que le permitan al gobierno ganar
y seguir con un modelo económico que está agobiando a la mayoría del pueblo argentino si no permiten gestos de unidad. Y hoy, el peronismo, todos los sectores, esto es lo que hay que destacar, todos los sectores, el masismo, el kirchnerismo, gobernadores como Schiaretti, como Urtubey, como Uñac, dieron un paso adelante para arrebatarle al gobierno la idea de quedarse con la mayoría en el Consejo de la Magistratura, que hubiera sido nefasto para la justicia, hubiera permitido que el gobierno terminara de colonizar la justicia. Enseguida lo vamos a estar analizando con Darío Villarruel y te vamos a contar lo que pasó, pero es un gesto para destacar cómo cuando se quiere hay unidad, hay deseos de presentar un modelo alternativo de país al que estamos hoy sufriendo con el gobierno de Cambiemos. Bueno, vamos al primer tema de esta noche. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag El Éxodo Porteño. Vamos a ver lo que dice la ministra de Seguridad. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas, porque no lo vamos a permitir. Bueno, es único en el mundo. Mire que en el mundo se organizan estas cumbres, no es que la Argentina lo organiza por primera vez. Creo que en ningún lugar del mundo donde se han organizado estas cumbres, un ministro de un gobierno les ha recomendado a sus ciudadanos que se vayan. Es inédito. Pero están tan entusiasmados y están tan embanderados en la idea de hacer de la ciudad de Buenos Aires una fortaleza militar, de militarizar todo, que ahora hasta han llegado a esta locura de decirle a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, como que si fuera fácil. El momento, pero aparte no entra realmente en la cabeza de nadie. No entra. Y en las últimas horas, bueno, fíjese, hasta el propio Marcelo Tinelli se sumó a la ridiculez esta, le salió al cruce de la ridiculez que planteaba a través de un Twitter, diciendo, una divina, Pato, me tengo que quedar a laburar. ¿Te parece que le diga a la gente del 13 Oficial que esos días no hago el programa? ¿O desde dónde te parece hacerlo? Gran Buenos Aires, interior, decime, porfa, Pato Bullrich. Con un tono irónico, Marcelo Tinelli le sale. Y Bullrich le contestó, Patricia Bullrich le contestó a Marcelo Tinelli. ¿Hay nota? Bueno, vamos. La ciudad va a estar muy incómoda. Nosotros sabemos que no todo el mundo tiene posibilidades de irse, pero va a haber gente que en determinadas zonas no va a poder entrar con el auto, va a haber muchas zonas de restricción. El martes vamos a dar, junto a Lombardi, a Dietrich y a la Ciudad de Buenos Aires, vamos a dar todos los cortes que va a haber. Dígale a Tinelli que si va ahí al 13 no va a tener problemas. Bueno, ahí le respondí a Patricia Bullrich, la verdad. Pero vamos a ver, porque, a ver, en estos momentos, anoche lo hablábamos, ahora vamos a ir con Darío para las últimas informaciones. Ayer el gobierno salió a hablar de terroristas por intentos que hubo, que reitero, repudiable todo intento de violencia, repudiable todo intento de violencia siempre. Ahora, calificar de actos terroristas hasta ahora, este momento, lo que se vio que eran marginales, lumpenaje. Hoy había mucho enojo en algunos sectores del mismo Cambiemos con la ministra Patricia Bullrich. Había figuras políticas hoy importantes de Cambiemos muy molestas con la ministra Patricia Bullrich. Me dijeron, está muy cebada esta mujer. Por lo de hoy, esto de decir que se vayan los porteños, por lo de ayer,
debatir el parche tanto en torno a estos desaparecidos, o decir actos terroristas a los que se habían detenido. La Argentina ha sufrido 2 tremendos atentados terroristas, no se puede jugar con fuego. La Argentina hemos sufrido 2 tremendos atentados terroristas. No se puede jugar con fuego. Hoy sí hay que reconocerle, en esto hay que ser objetivos, hay que reconocerles porque ayer, en esta locura en la que muchos medios amigos del gobierno se suman al relato del gobierno, hubo medios ayer que decían los detenidos anarquistas ligados al kirchnerismo. Miren la locura de algunos medios que buscan sumarse al relato. Y hoy hay que reconocerle, hasta la propia ministra hoy tuvo que salir a desmentir a esos que quedaron pedaleando en el aire diciendo los kirchneristas no tienen nada que ver con esto. Porque se supone que si son anarquistas, como ellos dicen, los anarquistas, como bien dijo una tía de los detenidos, detestan a Macri, a Cristina, al poder, a los partidos políticos, a todo. Pero en el mar de mentiras que cierto periodismo construye diariamente en la Argentina, ayer intentaron ligar, bueno, en eso hay que darle hoy a Patricia Bullrich el objetivo, hasta la propia ministra. Pero digo, fíjese cómo se juega con fuego. Esto que muchas veces decimos nosotros aquí desde Minuto Uno a los dirigentes, les pedimos cuiden el valor de las palabras, porque después quedan muy mal parados. El año pasado, por ejemplo, ¿se acuerda cuando estalló el caso Santiago Maldonado? ¿Qué decía la ministra de Seguridad sobre los mapuches? Mire, lo recordamos. Una vez de camiones que entierran dinero en lugares amplios o escampados. Sí, y los vamos a ir a buscar. El policía Chocobar actuó para defender a la gente. Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que quieran imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. El que quiere estar armado, que anda armado, el que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. La decisión tiene que ver con mostrar al mundo que somos capaces de hacer las cosas bien. Y si no somos capaces, ¿qué va a decir el mundo? Todos. Nosotros hemos caracterizado a este movimiento RAM como un movimiento que promueve una lucha insurreccional, que no reconoce al Estado argentino, que no reconoce la Constitución argentina. Alguna de las fuentes que llamó le habló de containers desusados ¿cómo? Enterrados. Y las Que no cosas, arriesga y los- no gana, vamos bien. y los- vamos bien. ¿cómo? Vamos bien. El que no arriesga no gana. ¿Se da cuenta? Patricia Bullrich, containers enterrados en la Patagonia. ¿Dónde están? Hicieron cometer a un fiscal que tuvo que ir otra vez a excavar lo que ya habían excavado. La RAM, diciendo quieren crear un Estado dentro del Estado argentino. ¿Quién se acuerda hoy cuando Patricia Bullrich hablaba de la RAM como un peligro terrorista, lo decían? Tienen armas, decía, tienen arcos y flecha. ¿Dónde están? Digo, ¿por qué no se cuida el valor de la palabra? Acá hicimos una síntesis de todas las cosas que ha dicho en el último tiempo, seguramente nos ha... Pero volviendo a lo que ha pasado en las últimas horas con estos supuestos anarquistas, con mucho marginal anoche, nuestro colega Jorge Asís daba también su opinión sobre lo que está pasando en la Argentina en estos días. Tienen que modificar algo, ¿entendés? Ahora, si vos ves que hay una sensación de un Macri que está bastante consumido, que se equivocó de más en algunas cosas, y vos tenés un círculo rojo, como dice él, que está un poco, si vos querés, irritado con él, por lo menos para decírtelo de una forma suave, ¿no es cierto? Que está irritado y que tiene que ver, buscarse alguna otra forma, y el problema es que todo se traba. Todo está trabado porque todo tiene su propia contradicción, su yin y yang, ¿entendés? Su punto vulnerable. Ahora, lo importante, que por eso te lo hice tuitear,
es que hay una toma de conciencia del gobierno. Claro. Muy bien, Darío Villarroel, una línea, después vamos a ir profundizando sobre estos supuestos anarquistas o los que fueron detenidos con bombas caseras hasta este momento. Buenas noches, Darío. ¿Qué tal, Gustavo? El juez federal de turno es el doctor Julián Ercolini, que tiene a cargo la investigación. Hay aproximadamente 10 detenidos que tienen que ver con grupos anarquistas históricos, que no tienen nada que ver con una participación terrorista, ni mucho menos. Por ahí tienen que ver con marginales que están fuera de circulación de la sociedad y de alguna manera se dedican a este tipo de actividades, obviamente peligrosas, pero que no forman parte de ninguna célula y que tenía por fin atentar, diríamos, en serio contra alguna personalidad. De hecho, lo han hecho, por eso están detenidos, van a ser indagados y habrá que ver qué calificación legal le da el juez Julián Ercolini a los hechos que produjeron quienes ejecutaron estos actos, tanto en la Recoleta, en el cementerio, como en la casa particular del juez Claudio Bonadío. Después vamos a hablar del tema de los Hezbollah, sí, que obviamente también lo tiene Julián Ercolini porque está de turno. Los turnos se dividen por época y le corresponde a él, y también tiene la causa y están siendo trasladados en este momento a Comodoro Pi seguramente para ser interrogados. Vamos a seguir enseguida con esa información. Pero esta noche van a estar aquí con nosotros representantes de la comunidad musulmana que hoy se han mostrado, han reaccionado en contra de estas acusaciones que han lanzado por estas dos personas detenidas, Axel y Kevin, que Abraham, a los que se los ha ligado supuestamente con el Hezbollah. Estamos ahora con nuestro móvil, Minuto 1, con Pablo Mesina, que está con la mamá de estos dos detenidos. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Gato, ¿cómo te va? Sí, estamos en la Asociación Árabe Argentina Islámica en Floresta, donde se ha brindado esta conferencia de prensa a la cual hacías referencia hace minutos por parte de autoridades y familiares también de los jóvenes detenidos. Bueno, obviamente rechazando y manifestando profunda preocupación de la forma en la que se ha vinculado desde medios de comunicación y también cómo se ha investigado esto como una presunta célula terrorista del Hezbollah. Mucha preocupación y por supuesto los familiares, y aquí estamos con Paola, que es la mamá, esperando que se pueda producir en las próximas horas la liberación de Axel y de Gamal, de Kevin, que son sus hijos. Paola, gracias por este tiempo. Bueno, los vimos realmente muy preocupados, ¿no? Obviamente, por lo que está sucediendo en la familia y también en la comunidad. En la comunidad. Sí, estoy... no sé, mis hijos lo que son. Mis hijos son todo. Son chicos buenos, estudiosos, trabajadores, los dos. Uno tiene un negocio de artículos de limpieza, está casado, tiene una nena de 2 años, ahora hizo un curso de página web para tener otra entrada más, para poder mantener mejor a su familia, por todo como es el contexto que está el país, ¿no? En la actualidad. Mi hijo más chico trabaja en una empresa, estudia en la facultad, estudia marketing, y esa es la vida de ellos, trabajar, estudiar. Los fines de semana nos juntamos en familia, con sus primos. Son chicos sanos. No sé de dónde sacan vinculación con el Hezbollah. No sé de dónde sacan toda ese anónimo, porque fue un anónimo. Sí, tanto usted como sus hijos, además nacidos todos en Argentina, viven en este país. Argentinos nacidos, yo tengo 49 años. Somos nacidos acá, de la 4ª generación somos. Mis hijos, mis padres, todos somos argentinos. Profeso la religión islámica y es lo que vuelvo a repetir siempre. ¿A quién molesto con mi religión? ¿A quién? Mi religión es una religión de paz como todas las religiones, como el catolicismo, como el judaísmo. El islam es así, es toda una sola religión, son religiones puras. Gustavo, te está escuchando Paola.
Usted, buenas noches, señora, buenas noches. No, han intentado primero por las dos armas que encontraron, porque mostraron supuestamente algunas fotos que podrían incriminar algún tipo de relación con el Hezbollah, ¿no? Usted habrá visto, bueno, las municiones que encontraron ahí en su casa. ¿Esto ustedes han dado una respuesta sobre estas armas y estas municiones? Sí, son las armas que heredó mi marido, eran de su abuelo, o sea, bisabuelo de mis hijos. ¿Sí? El abuelo falleció en el año 2008 y tenía 82 años, y eran las armas de él. Y él tiene el carnet todo de legítimo usuario de esas armas. Mi esposo las heredó, no son de mis hijos. Y estaban sin uso esas armas, son armas viejas. Mismo la policía cuando vino y vio las balas tenían olor a humedad. Una sola arma es de mi marido y está la factura, una Versa creo que se llama, que se dice así, y está la factura de compra. Mis hijos no tenían contacto de entrenamiento de todo eso que dicen. Es todo falso. Esa denuncia anónima quiere decir que hoy en día todo anónimo, van, denuncian, listo, vamos, preso. No. ¿Cómo es esto? En mi país que esté pasando esto. Y señora, que porque la DAIA se hizo eco de esta denuncia, ¿usted cree que aquí puede haber motivos religiosos? Yo creo que motivos religiosos y motivos por el G20. Está todo relacionado. Bien. Pero bueno, señora... religiosos también. Claro. ¿Cómo, perdón? Religiosos también. Está es bien. una persecución, porque por el simple hecho de ser musulmán, no sé, porque no tengo otra explicación, no le encuentro otra. ¿Qué es entonces? Claro. Bien, señora, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias. No, gracias a usted por darme el espacio. Por favor. Pablo, gracias. Tenemos una alerta, una última información. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denuncia espionaje sobre su domicilio. Lo acaba de indicar ayer por la mañana. 2 personas sin identificación alguna intentaron colocar 3 cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la Policía Federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando. Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide Sociedad Anónima e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias. Luego de identificarse, recibieron un llamado. Se subieron a su camioneta sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer y se fueron. Raro, ¿no? En el día de hoy, el jefe de la custodia se presentó en el centro de recepción de denuncias de la Policía Federal para denunciar estos hechos. El personal de ese centro tomó contacto con el juzgado de turno. ¿A qué no adivinan quién estaba de turno? Bingo, Bonadío. ¿Y a qué no adivinan qué hizo Bonadío? Bingo, nada. La secretaria del juzgado, Carolina Lores Arnaiz, ordenó desestimar la denuncia y no iniciar ningún tipo de investigación por estos hechos. Ahora bien, yo me pregunto, sigue diciendo la expresidenta, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quién las mandó? ¿Hasta cuándo me van a seguir espiando?
¿Por qué Bonadío decidió no tomar la denuncia? ¿Está encubriendo a alguien? El gobierno es responsable y tiene que terminar con el espionaje, la persecución y el hostigamiento a los opositores. Gravísima denuncia institucional de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No es la primera vez. Hace 1 año, 2 años atrás, si la memoria no me falla, intentaron también lo mismo. En la esquina de su casa ocurrió la denuncia, sacaron las cámaras que no pertenecían al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A mitad de este año, en el Instituto Patria, un vehículo identificado con agentes de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, espiaban a la expresidenta a metros del Instituto Patria. Cuando fueron identificados, se dieron rápidamente a la fuga. Y esto es peligroso, porque esto se suma, y ya lo vamos a poner, esto se suma con lo que le acaba de suceder al juez de garantías de Avellaneda, a Luis Carsoglio, quien denunció el apriete que recibió en forma personal por parte de 2 agentes de la AFI que se apersonaron en su despacho para decirle el interés del presidente de la Nación por el caso de los Moyanos y por la obsesión de Macri en poner preso a Pablo Moyano. ¡Qué casualidad! Todo tiene relación con todo. Porque en este programa, que manejamos buena información, gracias a Dios, y la buena información después se comprueba con los hechos, hace aproximadamente 2 meses, yo conté aquí, les conté a ustedes, que el presidente, en la intimidad, a algunos periodistas les había dicho que quería ver preso y que iban a ir presos 2 personas, la expresidenta Cristina Kirchner y Pablo Moyano. Sobre Pablo Moyano intentaron accionar, buscar jueces que firmen la orden de detención, no lo encontraron. Sobre la expresidenta, con los fueros, aunque el próximo martes van a hacer todo un artilugio que no van a tener ningún eco en la Cámara de Senadores, otra cortina de humo del PRO y de Cambiemos para sacarle los fueros, que no lo van a lograr, no han podido. Ahora, la persecución del gobierno sobre opositores, por eso yo marcaba, a ver si entendemos algo, para aquellos fanáticos, que incluso los hay dentro del peronismo, para aquellos odiadores seriales que buscan proscripciones y que terminan siendo funcionales a este gobierno. Por eso yo destacaba como un hecho de la política importantísimo lo que ocurrió hoy con todos los sectores del peronismo, todos los sectores del peronismo unidos, consiguiendo 133 votos de la Cámara de Diputados para llevar al Consejo de la Magistratura 2 representantes del peronismo y sacarles la mayoría al gobierno de Cambiemos, que quería alzarse con la mayoría para colonizar toda la justicia. Estos son los hechos que hay que destacar. Esta es la madurez institucional que la oposición tiene que tener frente a un gobierno que avanza contra todos, que criminaliza la protesta, que mete presos inocentes, que espía, que mete presos sin causa a opositores. Y por favor, le pido, escuche con atención. Esta mañana, otra vez, como en otras oportunidades, hablamos con el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carsoglio. Escuche con atención toda la secuencia que le hicieron los servicios de inteligencia para decirle que Macri lo quería ver preso a Pablo Moyano. Es la base de la República. Desaparece el Poder Judicial o se debilita y desaparece la República.
Y yo por lo menos no voy como usted tampoco, no podemos permitir que ocurra eso. El contacto con gente de inteligencia del gobierno empieza en enero de este año. Entonces, donde se contactan con un agente, se contacta con el doctor Vitale, que es un gran compañero, que está en mi mismo camino, y que una de las fuentes de contención mía en todo esto que estoy haciendo, que estoy padeciendo, es él, ¿no? Así que mi agradecimiento para el doctor Vitale. Nos invita a cenar a un restaurante de la calle Independencia, y bueno, nos plantea el interés del gobierno de terminar en principio con el tema Barra Brava. Ya en ese momento se había detenido a Pablo Álvarez, pero bueno, ese era el primer paso. Cuando el doctor Vitale le dice que no hay elementos para detenerlo a algunos de los integrantes de la familia Moyano, la causa me viene a Avellaneda. ¿Cuántas personas lo visitan? Dos. Dos. ¿Que se presentan como integrantes de la AFI? Se presentan como son enviados del presidente. Por supuesto, yo en Google, cuando me dieron los nombres, averigué quiénes eran, ¿no? Dentro de la AFI, ¿no? ¿Y qué le manifiestan en ese momento, doctor? Que tenían una obsesión, que era detenerlo a Moyano. Así, como lo cuenta el doctor Luis Carzoglio, que el próximo martes va a hacer la denuncia penal como corresponde y va a dar a conocer los nombres de estas dos personas que, en nombre del presidente Macri, le manifestaron la idea, la obsesión del presidente para detener a Pablo Moyano. Y así es como se maneja parte de la justicia en la Argentina, por caprichos, por órdenes del presidente de la Nación. Lo está denunciando un juez que ha tenido la valentía de denunciarlo. Ojalá muchos tengan la valentía de este juez, al que por supuesto desde la provincia de Buenos Aires el procurador Contegrán ya le ha iniciado juris de enjuiciamiento, persecución. ¿Por qué? Porque no se doblegó al poder, porque no cumplió la orden del poder, que era firmar la detención de Pablo Moyano. Gustavo. Por eso decimos, Darío, importante lo que ocurrió hoy en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, te quería decir que lamentablemente muchos medios no toman lo que hoy dijo Carzoglio en Radio 10, en tu programa, no lo repiten, merece ser tapa de los diarios mañana, porque es un escándalo institucional. Claro. Está acusando de una presión del Poder Ejecutivo para que él meta preso a una persona. No importa que sea Pablo Moyano, no se puede presionar para meter preso a nadie. Y la verdad lo estamos naturalizando y está muy mal. En un ratito va a estar con nosotros Miriam Bregman, que es abogada, y que obviamente no responde ni al kirchnerismo ni al macrismo, pero esto es muy grave para todos. Una vez ella escribió en Twitter refiriéndose al Estado de Derecho y al peligro que está pasando a la población, porque repito, es Pablo Moyano, pero puede ser cualquiera. Si al presidente se le ocurre que alguien tiene que ir preso, presiona para que sea alguien, cualquiera vaya preso, porque no le gusta. Y así no es la historia. Por eso lo que sucedió hoy en el Consejo de la Magistratura, y a eso es lo que te referís, tiene que ver con la salud institucional de la Argentina de aquí para el futuro. El Consejo de la Magistratura está siendo más parejo, aunque el oficialismo tiene mayoría, porque perdió un cargo o dos cargos importantes que tienen que ver con la Cámara de Diputados, que tienen miembros en el Consejo de la Magistratura. Van a ser integrantes, a partir de la semana que viene, Graciela Camaño, del Frente Renovador, y Guado de Pedro. Obviamente, para poner un poquito más de equilibrio. Y recordemos que Miguel Pichetto, también opositor al gobierno, a su manera, aunque lo acompaña en otras cuestiones como el presupuesto, también está bueno que ponga freno a esto de la mayoría automática para designar jueces, para perseguir jueces o para controlar jueces. ¿Y sabe por qué es bueno? Porque todos los jueces que están ahora deteniendo a gente a mansalva, metiendo presos políticos sin que estén condenados, van a ser juzgados por este nuevo Consejo de la Magistratura que se está formando. Y aunque el oficialismo tiene mayoría porque tiene peso en lo que son los abogados, en lo que tiene que ver con algunos jueces que responden al oficialismo, me parece que a partir de ahora los jueces van a tener mucho más cuidado a la hora de salir a cazar personas de cualquier tema, como el tema ahora del G20, sin ninguna garantía respecto a esa detención. Así es muy importante esto que destacabas, Darío, y reitero,
el masismo, el kirchnerismo, el bloque del Partido Justicialista Federal, los gobernadores, todos hoy se pusieron de acuerdo, otros bloques opositores que juntaron 133 firmas frente a un gobierno que hasta último momento decía no van a poder, porque ahí está, el gobierno juega ¿a qué? A la desunión de la oposición. Y hoy hasta última hora sacaban pecho y decían, si están todos desunidos, no van a lograr, vamos a tener la mayoría y vamos a manejar la justicia. Por suerte para la salud institucional, reaccionaron a tiempo. La política reaccionó a tiempo. Otro dato, Gustavo, déjame agregar que ayer en el Senado había muchos jueces propuestos para ser nombrados. Claro, ya se había querían. propuesto Macri y eran jueces del Fuero Contencioso Administrativo Federal, muy importante para los gobiernos de turno. Bueno, el Senado decidió que pasen para el año que viene. Y con toda esta historia que está pasando, obvio, el gobierno está perdiendo poder, la política opositora se está uniendo, la verdad que tambalea en ese aspecto el gobierno de querer tener el control de todo lo que tiene que ver con la República. Bien. Ahora a las 21 enseguida Fernando Alonso ha preparado para hoy un informe muy interesante que te vamos a mostrar cómo el presupuesto en las últimas horas se ha diseñado para pagar deuda y el déficit por la deuda el año próximo. Así que a las 21 Fernando Alonso. Una luz de esperanza se abrió en la búsqueda del Ara San Juan. Desde el buque que hemos tenido, ahora vamos a la palabra, pero antes vamos a escuchar el miércoles de esta semana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablamos en exclusiva con la jueza que lleva adelante toda la investigación sobre la desaparición del submarino Ara San Juan. En el medio de la charla, la jueza nos dio un dato que hasta ese momento no se conocía. Un dato que la propia jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, aportó para la búsqueda del submarino. Escuchamos lo que el miércoles nos decía la doctora Marta Yáñez. Yo desde el primer día de la zarpada en Comodoro Rivadavia, el 7 de septiembre, les di un informe, les remití un oficio que entregué en mano para que procuren verificar las coordenadas donde se habrían producido los golpes de casco. En la jornada entre ayer y hoy están llegando a la zona, que es a la altura de Península de Valdés, que les dije, si lo encontramos, bien para todos, y si no, descartamos algo fundamental en la causa. Así entonces decía la jueza, el dato que ella había aportado en base a lo que en el expediente se había denunciado en algún momento sobre los últimos ecos a la altura de la Península de Valdés que se habían encontrado. Esta tarde logramos comunicarnos con Luis Tagliapetra, que está a bordo, junto a otros familiares, del buque contratado para la búsqueda del submarino Ara San Juan. Luis Tagliapetra, sobre esta posibilidad, nos decía lo siguiente. Bueno, la situación es que en el día 61 operativo, mientras estábamos barriendo el área al norte, donde los sonaristas declararon que escucharon ruidos que podían ser golpes de casco, del análisis de la última información levantada con los AV del sitio 1, el área de mayor probabilidad a la altura de Comodoro Rivadavia, se detectó un contacto relevante a 800 metros aproximadamente de profundidad que los geólogos consideraron de acá de la empresa que hay que ir a verificarlo por ciertas características muy particulares. Lamentablemente es una zona muy complicada y la imagen no, si bien está en alta resolución, no tiene la claridad suficiente para decir si es o no es. Ahora tenemos que verificar este contacto, vamos a estar llegando a eso de las 11 o 12 de la noche al lugar y bueno, calculo que por la madrugada tendremos novedades si son o no. Te mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo y a Darío, a todos los que están ahí.
y gracias de vuelta por siempre estar pendiente de nosotros y siempre darnos un espacio a esta lucha que bueno, se ha transformado en muy larga y sabemos que todavía queda mucho por recorrer, los encontremos o no. Bueno, allí estaba Luis Tagliapetra, esta comunicación desde el barco exclusiva para Minuto 1 que hemos logrado esta tarde y que, como bien él lo anticipa, a las 11 de esta noche el buque estará llegando a esa zona donde se escucharon los últimos ruidos, golpe de casco, y a la madrugada se podría entonces tener ya una certeza si se trata del submarino Ara San Juan o si es algún otro buque. Así que seguramente mañana tendremos novedades. Vamos a recordar, a ver, toda esta información. El CIBED Constructor detectó un nuevo contacto para verificar en la plataforma submarina. Se trata de un objeto de 60 metros de longitud que se encuentra a 800 metros de profundidad. El dato surgió entre el material recogido el miércoles 14. El objeto fue catalogado de categoría C de alta probabilidad. La posición está en el área 15A-4, un sector de cañadones o ríos submarinos donde ya se habían realizado tareas de búsqueda. El contacto será verificado con uno de los mini submarinos que tiene el CIBED Constructor. En la noche del jueves el buque inició su viaje hacia ese lugar. Bueno, lo que nos acaba de decir Luis Tagliapetra, a las 11 estiman llegar. A las 11, según esta comunicación exclusiva que teníamos con Luis Tagliapetra, desde el barco que los busca, 11 esta noche estiman llegar, para la madrugada empezar las operaciones y determinar si el objeto localizado se trata del submarino Ara San Juan o no. Gustavo, la jueza Marta Yáñez te dijo en la nota que hiciste en tu programa que es muy importante, más allá de la expectativa de lo que se puede encontrar el objeto para determinar, con lo que ella tiene en la previa, las razones por las cuales pudo haberse hundido o explotado o lo que sea. Es fundamental, Darío, eso que vos decís. Absolutamente. Es fundamental, porque con el submarino después se van a hacer todas las pericias técnicas. Es la comparación que se puede hacer con lo que ocurrió con la tragedia de Once. Ella te dijo, yo tengo la previa, porque salió a donde fue quien lo arregló, pero me falta ver el objeto para cerrar la investigación. Y es clave, ¿no? Exactamente, es clave eso. Muy bien, estamos vía Skype, él está en Mar del Plata con Fernando Morales, que, bueno, tiene toda la información sobre esto. ¿Cómo está, Fernando? Ya ha estado en varias oportunidades aquí. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, espero que me escuchen bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, acá estoy para ustedes. Bueno, a ver, con estas novedades, recién hablábamos con Luis Tagliapetra, que está también allí formando parte de la tripulación. ¿Se abre una luz de esperanza? Bueno, vamos a analizar. Yo hoy a todos los colegas que me han consultado les digo lo siguiente. Vamos a iniciar el diálogo con dos pinzas gigantes, porque esto lo vamos a tomar con pinzas, porque están todos los familiares muy pendientes de cada cosa que decimos, y a veces una palabra de más puede causar ilusiones que esta gente ya ha sufrido demasiado como para causarle más sufrimiento. Lo concreto es que en el día de ayer, cuando aún no se habían acallado los ecos del acto por el primer año de la desaparición del submarino, llega a la Armada la noticia por parte del capitán del buque que un contacto que ya había sido oportunamente relevado cuando estuvieron en la zona 1 de búsqueda, precisamente en un área que se denominó 15A4, creo que es, porque se hace una cuadrícula y a cada zona se le pone una denominación para poder ubicarla. El análisis que ellos hacen y vuelven a hacer sobre las imágenes obtenidas les hace sacar una conclusión primaria que sería más o menos la siguiente. Un punto de interés que fue descartado por considerarlo de baja probabilidad, reanalizado por los científicos que están a bordo, los técnicos, pasa a ser categoría C. Esto es de una probabilidad media.
el contacto A es el submarino. Cuando un contacto sea A, va a ser el submarino. Un contacto B es una posibilidad muy alta, una posibilidad C es una posibilidad alta. Las dimensiones y la forma son compatibles. Esto implica que el capitán del buque, obviamente, que ya tenía órdenes de volver, de dar por terminada la tarea después de haber relevado el punto que la jueza le ordenó, tiene que pedir permiso a sus superiores en tierra, en este caso al CEO de Ocean Infinity o a quien tenga como autoridad intermedia delegada. ¿Por qué? Porque el buque este cuesta 50, 60 mil dólares por día explotarlo. Y el capitán tiene que alterar el curso, que su armador, o sea, el dueño de la nave, le dice que tiene que ir para volver marcha atrás. Esto le va a insumir 2, 3 días de retraso en su viaje de vuelta o hacia Sudáfrica. Analizado la información que el capitán da, desde la empresa le dan luz verde para que proceda a este punto, que es un día de navegación a una velocidad de 13 nudos, son unas 260 millas, unos 500 kilómetros más al sur de donde se encontraba ayer antes de esta noticia. ¿Qué van a hacer esta noche cuando lleguen? Creo que Luis lo explicó más o menos. Creo que no va a ser necesario que bajen los UAV, eso lo evaluarán en el lugar, bajarán el ROV directamente. El ROV es esa caja cuadrada que parece un generador de emergencia por su formato, que tiene un sistema ya de filmación directo, más cinematográfico, por así decirlo, aparte de otros sensores, y van a determinar si efectivamente ese contacto C se transforma en un contacto A, es decir, si es el San Juan. A partir de ahí, si fuera el San Juan, y Dios quiera que lo sea, se cierran un montón de interrogantes. Por ejemplo, vamos a saber si está ahí o no está Malvinas. Si está ahí y no hay señas evidentes de que haya sido un ataque de una potencia extranjera, descartamos un montón de las teorías que andan dando vuelta. Se abren otras. ¿Qué pasó con el San Juan? Ahí va a ser, dado que no es si está a 800 metros como parece ser, no es factible o al menos posible en el corto plazo reflotarlo. Será un trabajo de filmarlo de todos los ángulos y fotografiarlo de todas las formas en que se pueda hacer, para que los peritos, en este caso no los de máquinas como soy yo, sino los de casco, que es otra forma de la pericia naval, empiecen a determinar qué muestra esta estructura para decirnos hubo una explosión interna, hubo una implosión, y empezar a avanzar paso a paso en desentrañar. Yo diría que en primer caso más lo que no pasó que lo que pasó, pero ya sacando de juego lo que seguramente no pasó, como por ejemplo, vamos a suponer que esté entero, más allá de la deformación propia de la implosión que sufre si cayó 800 metros. Pero podemos descartar, si está entero, una explosión violenta, como dijo el almirante de inteligencia americana, Burr, creo que era, que dijo que se desintegró. Si está entero, no se desintegró. Obvio. Vamos a entender, si está entero, por qué no hay restos, no se encontraron restos esparcidos por el agua. Si estuviera partido en 3, 4 o más pedazos, vamos a empezar a preguntarnos si realmente no es que hubo restos, si no los vimos, que también es posible. Entonces, sea como sea, lo que va a pasar en la madrugada de hoy es un tema muy importante. Y fundamentalmente por las familias. Totalmente. De una vez por todas saber si el submarino está en algún lado o no. Fernando, perfecta la explicación. Como usted decía, no vamos a crear falsas expectativas. Ha sido perfecto en la tarea. Vamos a esperar. Y bueno, el lunes cualquier cosa volvemos a hablar. Un abrazo y gracias como siempre, Fernando. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias. Fernando, realmente Fernando Morales muchas veces ha estado en este programa y ha guiado un poco. Así que como decía Luis Tagliapetra en este informe exclusivo, mañana Darío a las 7 de la mañana en Radio 10 va a tener la información más fresquita. Exactamente. Esperemos que sean buenas noticias. Lo que le quería preguntar, que bueno, se fue si una vez que está localizado, con las corrientes de abajo se puede llegar a mover, ¿no? Porque eso... Pero si no se ha movido hasta este momento, difícilmente, ¿no? Lo que dijo sí que era casi imposible reflotarlo. Todas las tareas, si lo encuentran, van a tener que hacerlas así. Imagínate todo lo que dijo, que la jueza puede analizar todas esas opciones o hipótesis que él dijo. Exacto, muy importante. Bueno, está Miriam Breckman, Sergio Abrevaya,
¿dónde van a partir del éxodo que nos ha invitado la ministra Patricia Bullrich? Del éxodo jujeño al éxodo porteño, ¿no? Miriam va a ir una marca, seguro. Qué bajo caímos. Y con Patricia Bullrich ahora a la cabeza. Sí, sí. No, la verdad es que lo que estamos viviendo es escandaloso. Yo creo que hoy veía... Bullrich puede parecer un personaje ya casi patético, trágico, pero es muy grave lo que está haciendo. Muy grave porque creo que tiene varias aristas. Una primera, obviamente, como también pasó después de la primera marcha contra el presupuesto cuando se trató en diputados de estigmatizar a distintas comunidades porque habían detenido a 4 personas que ni siquiera habían participado en la marcha, que al día de hoy no tienen ningún procesamiento. Y que no se habló más. Que no se habló más. Que no se habló más porque no tienen imputación. No hay elementos. Hay, como se dice habitualmente, una venta de humo importante fake que lo news. utiliza. Fake news. Exactamente. Noticias falsas que algunos medios instalan y los usan porque los usan para endurecer legislaciones y demás. Ahora creo que primera coyuntura que es eso también, cambiar el eje. No se habló más de un presupuesto terrible que endeuda no solo a nuestra generación, sino a las que vienen en un ciclo de endeudamiento que podríamos discutirlo largamente como termina siempre esto en la Argentina. Pero después nuevamente se utiliza para estigmatizar gravemente, como se vio hoy, por ejemplo, a la comunidad musulmana. Por eso, además de repudiar y decir las señaladas barbaridades de Bullrich, creo que hay que repudiar estas estigmatizaciones concretamente y las consecuencias que tienen. Lo que vivimos hoy es muy grave y lo que vivimos todos estos días, porque ella va eligiendo como enemigos internos, primero a los mapuches, después... Hicimos eso, ¿no? Recién, porque el año pasado era la RAN, mapuches terroristas que querían tomar el Estado argentino. Así bueno, ayer eran los anarquistas cuando la única voz que tenemos es la de ella y de ninguno de las personas que ella acusa, porque acá también hay que señalarlo. Solo conocemos la versión de los hechos de Patricia Bullrich. Yo no le creo a Patricia Bullrich. Hicimos una audiencia esta semana en la legislatura para denunciar el funcionamiento de la policía en la última movilización, donde plantaron pruebas a los trabajadores del astillero Río Santiago, que ustedes los pasaron acá, donde plantaron pruebas a los militantes de la Garganta Poderosa, que también, Gato, creo recordar que lo vi en tu programa. Es decir, si todos los días señalamos las barbaridades de Bullrich, yo en principio a Bullrich, y hasta que no abren las propias personas señaladas, yo no le creo una palabra. Ahora, Miriam, vos sos abogada como yo. Patricia Bullrich dice, ordena, la policía hace, pero hay jueces. No. Hay jueces que tienen que tener que respetar las garantías. No, se está utilizando cada vez más este método de la precausa. Primero se arma una causa, primero se juntan las pruebas y después se le dice al juez estoy yendo a allanar un domicilio. Esto es lo que vimos todos estos días. Se allanó un local histórico del anarquismo en la Argentina, donde hay una biblioteca histórica. ¿Qué le importa a Patricia Bullrich? Ella va y vende en los medios que está tomando medidas. Bueno, es todo vergonzoso lo que está haciendo. Por eso te digo, me parece que es al revés. Primero se junta la prueba, se decide políticamente. ¿Por qué? Porque el FMI no se compra con beneficio de inventario. Acá aceptaron el FMI con la política exterior de Estados Unidos, esto que Argentina está haciendo, de traer el G20 a la Argentina. ¿Alguien puede explicar en qué le sirve a la Argentina, a los pueblos del mundo, incluso? Para nada. Se va a gastar, hoy vi denuncias muy buenas de cuánto se va a gastar en el G20. ¿Sabés cuánto es lo que se va a gastar en estos días para organizar el G20? Lo mismo que cuesta el presupuesto 2019 de Aerolíneas Argentinas. Bueno, pero vos lo que te dicen que lo que da pérdida es Aerolíneas, no esta reunión. Totalmente. Entonces, se está comprando no solo la agenda de Trump y de Estados Unidos, sino también los conflictos que tiene Estados Unidos en el mundo. Sergio. Sí, por supuesto. Además, Patricia Bullrich ha tomado como una identidad así militar, ¿no? Exacto. Tiene todo el physique du rol y le gusta hacer ese tipo de shows que, por supuesto, tiene damnificados, ¿no? Lamentablemente, que permitamos esto termina con gente, digamos, herida en el sentido de su imagen, pero o la comunidad musulmana, como decía ella, que por suerte el porteño no termina de comprarlo. Pero dijo algo más muy peligroso. Para asustar al porteño, dijo que le convenía irse de la ciudad porque iba a haber baja seguridad. Porque van a absorber el operativo, todos van a concentrarse en los supuestos terroristas que Patricia ve, y entonces al porteño le dicen, cuidado porque en tu casa puede pasar algo. Ella usó ese término, va a haber baja seguridad, es una amenaza para cumplir con el deseo de que se retire el porteño de la Ciudad de Buenos Aires, un disparate. Pero no importa, porque el que quiere armarse se puede armar. No, si pero podría terminar encima de esa manera. Es un 2001 al revés, se quedan los funcionarios y se va la gente, ¿no? Es como un 2001, es que se vayan todos, pero se va la gente y quedan los funcionarios. Y una ciudad ocupada, ¿no? Una ciudad militarizada. Militarizada, vemos los camiones que le traen los chinos gigantescos que van a andar por la ciudad y dicen, ustedes váyanse.
me parece un mensaje terrible para la ciudad de Buenos Aires. Pero además, esto se ha hecho, no es la primera vez que se hace en la historia, se ha hecho en otras ciudades que no tienen este despliegue. Ningún otro ministro del Interior o de Seguridad le ha dicho a los habitantes, váyanse, que tenemos una reunión del G20. Estuve en Londres con la cumbre del G20 y no pasó absolutamente nada. En todo caso se cierra una zona, pero acá quieren, a mí me parece que se quiere remarcar esto que dice Sergio, lo militar, lo militarizado, mostrar poderío, dar miedo. Necesitaron que China les regale, les done vehículos blindados porque no estaban preparados. Si organizaste una cumbre y ni siquiera tenía los elementos para garantizar la seguridad. Para mí es la excusa para pasar el resto del ajuste. Esta es la primera parte, por eso decía que tenía varias aristas. Esta es la primera parte, así empieza. Ahora, con esta excusa, por ejemplo, algo muy grave, que hay que destacarlo, ella está diciendo prácticamente todo el tiempo que está haciendo inteligencia sobre todas las organizaciones de militantes, sociales, políticas. Eso es ilegal, lo justifica porque está el G20, entonces me parece que está aprovechando para hacer espionaje generalizado, para endurecer las medidas en el país y demás. No, y atención además sobre eso que vos estás diciendo, Miriam, que es muy importante, porque atención porque hay algunos que están advirtiendo que utilizando esto de la seguridad del ciberespacio, hasta en esos días nos pueden estar chupando más de lo que nos chupan habitualmente, en ¿no? el nombre de la seguridad nacional. En nombre de la seguridad, nos pueden estar chupando nuestras comunicaciones. Categóricamente es así porque es la excusa que está utilizando. Si vos te fijas todo lo que dicen todo el tiempo, el G20 es un primer objetivo que tienen de mostrarse Macri integrado al mundo, bueno, toda esta política, lo que decía antes, pero aparte está utilizando para endurecer el tratamiento a la protesta social. Entonces me parece que hay un objetivo un poco más a largo plazo que es blindar todo el paquete de ajuste que se viene, que va a ser mucho peor de lo que ya vimos y sufrimos. Incluso votaron normas para flexibilizar el derribo de aviones durante esta época. Sí, obvio. Sí. Que ya firmó hoy el quedan, presidente del decreto. quedan. Obvio. Una muestra para adelante que son buenos alumnos. Hay también un clima de amenazas a dirigentes políticos. Miriam, me parece que tienen claro que está sufriendo esta situación, y un ministerio que lejos de investigar, que te descubre rápidamente al que le dice algo malo a Macri, lejos de investigar está dedicado a investigar fantasmas terroristas. Eso sí, los inventan. Pero mientras tanto hay una persecución de la política que pone en riesgo el sistema democrático. Totalmente. ¿No? Porque la democracia en definitiva, por definición, es la existencia de las minorías o de otros que no están en el gobierno. Así que hay un sesgo muy autoritario atrás de esta militarización de poder restringir la voz del otro y quedar el gobierno como el único defensor de supuestos terroristas. Ahora, ¿no es peligroso jugar con que está el lobo y el lobo no está? Digo, con el terrorismo. ¿No es peligroso? Es muy peligroso. Sobre todo teniendo nuestro pasado de dolor, 2 atentados terroristas en la Argentina. Sí, meterse en la política internacional, pero creo que acá vos siempre señalás los jueces, ¿no? ¿Qué hacen los jueces? Lo que está haciendo Patricia Bullrich no es una intimidación pública generalizada, ella no es la que está generando terror en la población con todo lo que está haciendo, pues ella invierte la carga de la prueba y dice todos son terroristas, pero ella es la que está generando terror en la población y más. Y vuelvo a insistir algo porque, bueno, a vos te consta, Darío, nosotros lo hemos planteado desde siempre. Acá hay un problema que está vigente la legislación antiterrorista que se votó durante el gobierno kirchnerista, no solo aquí, fue una exigencia de Estados Unidos, se votó en Brasil y en otros países. Esa legislación hoy está en manos de Patricia Bullrich, entonces también hay que empezar a discutir esas legislaciones que se dictan. En ese momento el argumento del kirchnerismo era, bueno, nosotros no la vamos a aplicar. ¿Cómo lo justificás ahora? Entonces me parece que hay que señalar que hay mucha legislación vigente. Bueno, la asociación ilícita. Yo te podría dar otras figuras que hoy se demuestra claramente que el único objetivo que tiene es la persecución política. Una vez que pase el G20, creo que hay que volver a poner los ojos sobre eso. Bien. Nosotros lo vamos a seguir denunciando y pidiendo la anulación, derogación de toda esa legislación. Bien, gracias Miriam, gracias Sergio, gracias. Como siempre. Me parece que son temas que, como bien decía Miriam y Sergio, hay que advertir y hay que estar advertidos. Hay que estar advertidos. Enseguidita van a estar aquí representantes de la comunidad islámica, el abogado defensor de los 2 jóvenes detenidos a quienes acusan ser del Hezbollah y además representantes de toda la comunidad. Pero además, hoy, 3 años se cumplen de aquel famoso debate presidencial donde Macri prometió lo que hoy no está cumpliendo. Estafa electoral. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía sobre aquel debate hoy? ¿Es una estafa electoral?
qué hay que hacer de aquí al futuro en los debates electorales. Un tema también interesante para analizar en la próxima hora.